Queremos saludar a todos aquellos que están conectados hoy a nuestro programa de preguntas y respuestas y agradecemos también a todos cuantos están mandándonos, enviándonos preguntas, sugerencias, reflexiones a las que vamos a atender, como ya se ha dicho en programas anteriores, una a una, comenzando por la más antigua que tengamos para el día de hoy y seguimos adelante respondiendo a unas cuantas y dejando las otras para programas sucesivos. Gracias por vuestro interés, gracias también por vuestra colaboración. Comenzamos pues el tiempo de preguntas y respuestas para el programa del día de hoy. La primera viene de Bodega Irenesa y dice: ¿tiene usted algún método de estudio bíblico? ¿Cuáles son sus escritores favoritos aparte de los del canon bíblico? Bueno, el método, siempre hay métodos personales de estudio bíblico, pero yo señalaría cinco aspectos importantes de los que yo utilizo para mi estudio personal. Primeramente, lectura permanente del texto bíblico, no solo cuando estudias la Biblia, sino leyendo la Biblia habitualmente para descubrir en el texto bíblico lo que Dios quiere decirnos por medio de la palabra escrita. En segundo lugar, hacer un análisis textual, tomar ese texto y analizar todas las palabras, todo el contenido, el entorno textual próximo, el entorno textual más lejano, en fin, hacer un análisis textual. En tercer lugar, una consulta a otros escritores, a otros conocedores de la Biblia, para ver qué es lo que ellos piensan, lo que interpretan acerca del texto que estamos estudiando. En cuarto lugar, llegar a conclusiones. Tenemos que estudiar la Biblia siempre con un papel y un lápiz, un bolígrafo, una pluma, lo que sea, para anotar las conclusiones a las que vamos llegando. Y permanentemente dedicar tiempo a la investigación de la doctrina, no solamente de forma personal, sino también conociendo lo que otros eruditos están descubriendo del estudio acerca de ella. En cuanto a los escritores, mis escritores favoritos son en general todos aquellos grandes autores de teología, comenzando por los padres de la Iglesia y viniendo hasta los tiempos de la literatura o de los escritos bíblicos de la escuela latina y otros muchos autores. No tengo referencia específica alguno, utilizo un número grande de autores a los que tengo un afecto muy entrañable, libros a los que aprecio muchísimo, y lo que tengo siempre que hacer o que buscar, y lo que busco siempre que me es posible, es que el autor sea un autor que analiza el tema que trata desde el punto de vista bíblico. Pregunta Edu Dab. La santidad es obra de Dios. ¿Por qué en el Nuevo Testamento nos pide hacer cosas buenas a los ojos de Dios? Por ejemplo, no mentir, tener buenas conversaciones, etc. ¿Es nuestra obra o la de Dios la santificación? Nadie puede hacer lo que es conforme a Dios sin ser ayudado por Dios, porque el hombre natural es contrario a Dios a consecuencia del pecado. Pero en nada deja de estar presente la responsabilidad del hombre. Yo obedezco a lo que Dios me manda, pero es mi responsabilidad hacerlo o no. Recordando siempre que Dios coopera, colabora para que eso sea posible. Y leo Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, donde están estas palabras. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La responsabilidad de la acción de lo que estamos haciendo es del hombre. No podemos evitar esa responsabilidad. Dios no maneja máquinas, maneja hombres a quienes le da la libertad de actuar conforme a su criterio personal. Pero la responsabilidad del hombre que está siempre presente no es suficiente para llevar a cabo lo que Dios quiere. Por tanto, Dios es el que opera en nosotros, y al operar en nosotros, al concedernos la bendición de hacer su voluntad, nuestra responsabilidad es siempre directa delante de Él. No podemos evitar
ser responsables por nuestras acciones. Darío Israel Toloza nos puede dar su opinión bíblica con respecto a la ideología de género que abunda hoy en día. Bueno, primero, ideología de género es un sistema filosófico que presenta a los sexos masculino y femenino como género. Género masculino, género femenino, y a esto se le van añadiendo otros géneros que el razonamiento filosófico no cristiano apunta. El problema es que el género puede tener sentido y por tanto puede ser alterado. De modo que un elemento masculino, un hombre, puede sentirse femenino mujer, o una mujer puede sentirse masculino como hombre, o otros sentimientos relacionados con posiciones de género que no de sexo. Esto da lugar a una deformación absoluta de los principios bíblicos y abre la puerta a cuantas formas de sexualidad y de orientación se deseen, contrarias no a la moral cristiana, sino a la moral natural. Por tanto, ideología de género es un sistema filosófico que tiene enormes problemas y genera graves dificultades y contradice abiertamente en muchos aspectos a lo que Dios enseña en su palabra. Valentín Serrano dice: Dios ama a sus criaturas y ama especialmente a sus hijos, quienes hemos sido afectados por medio de Jesucristo. Cuando un inconverso muere, es desechado por toda la eternidad de la presencia de Dios. ¿Dios le sigue amando? Si no es así, ¿en qué momento Dios dejó de amarle? Dios ama siempre y respeta la voluntad humana. La prueba es que amando al hombre y respetándole, no le obliga a salvación, no le obliga a estar donde él no quiere estar. El hombre se pierde por voluntad propia. Y dice el apóstol Pablo que Dios se ha revelado lo suficiente para que le adore, es decir, para que le acepte. Por tanto, es inexcusable aquel que no lo hace. Dios es un equilibrio perfecto en cuanto a sus atributos, de modo que es amor, pero es también justicia. En amor y en justicia condena al pecador que voluntariamente le rechaza. Por tanto, no hay una línea en donde digamos Dios dejó de amar al hombre, porque si Dios deja de amar, deja de ser Dios. Pero no podemos olvidar que la justicia de Dios determinó la condenación de todo aquel que no crea, y el hombre se pierde por no creer en el unigénito Hijo de Dios, único Salvador de los pecadores. César Enrique Santamaría. Acabo de ver el culto especial de la iglesia en Vigo con motivo de su jubilación y estoy muy triste. No quiero que se retire de la predicación en su congregación. Y si usted se retira, ¿quién nos enseñará como solo usted lo hace? Un par de precisiones, mi querido amigo, y agradezco tus palabras. Yo me he retirado del pastorado activo, es decir, de todo aquello que tiene que ver con supervisión de áreas, con coordinación de asuntos dentro de la iglesia, con discusiones sobre qué camino tenemos que llevar o qué cosa debemos hacer, etcétera, etcétera. Pero sigo predicando en mi iglesia, sigo enseñando en la congregación, sigo trabajando en el ministerio de formación bíblica, etcétera, etcétera. Simplemente he dejado actividades que requerían un esfuerzo físico y emocional que ya supera mi edad, pero sigo trabajando y predicando en mi iglesia y mi iglesia quiere que siga haciéndolo. Ahora voy a seguir usando en la voluntad del Señor mi don mientras el Señor lo permita, pero quiero advertirte algo. Yo no soy el único que puede enseñar. En la iglesia Dios ha colocado siempre personas y la iglesia y la enseñanza en la iglesia no pueden depender nunca de un hombre, sino del Señor, que siempre ha tenido lo necesario en el tiempo conforme a su promesa y propósito de edificar a su pueblo. Gracias, sigue orando por mí, por mi ministerio, para que el Señor lo utilice conforme a sus riquezas de gracia y sea de provecho y de bendición para su pueblo. Efraín Vargas. Yo entiendo que Pedro nunca estuvo en Roma. Alguien me aclare esto, por favor.
creo que estás equivocado. La historia eclesial manifiesta y recoge que Pedro estuvo en Roma, estuvo en aquella ciudad. No fue, por supuesto, fundador de la iglesia en Roma, pero estuvo allí durante la década última de su vida, allá por la década de 60 a 70 aproximadamente. La primera epístola del apóstol Pedro fue escrita desde Roma. Él dice, os saluda desde la iglesia en Babilonia, y es la forma de ocultar el nombre de Roma. Él está escribiendo esa epístola desde allí. La historia eclesiástica afirma que Pedro fue martirizado en Roma. Hay algunos que entienden, algunos relatos históricos entienden que fue crucificado y que fue crucificado boca abajo, pero eso no está demostrado. Pero lo que sí sabemos es que Pedro murió en Roma. Por tanto, la historia de la iglesia destaca también la colaboración de Pedro y de Pablo en la iglesia en Roma. Así que no digamos que Pedro no estuvo nunca en Roma. Esa es una posición establecida en contra de la opinión católico romano, del papado y de todas estas cosas. Algunos evangélicos se han ido al extremo opuesto para contradecir esas referencias y afirman que Pedro no estuvo en Roma, pero eso contradice la historia de la iglesia y la historia secular. Federico Pochi Suárez, ¿cree usted en la doble predestinación? El término doble predestinación suele usarse para hacer referencia al hecho de que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación desde la eternidad. Esto no tiene base bíblica alguna y obedece o proviene de una confusión muy extendida entre elección y predestinación. Si tú confundes elección y predestinación, estás muy cerca de cometer este grave error. Si Dios estableciese una predestinación para condenación selectiva de algunos, no tendría razón el llamamiento a salvación de todos, y habría que explicar cómo Dios dice que no quiere la muerte del impío. Por tanto, no creo en la doble predestinación, en la predestinación para condenación, porque no la encuentro en ningún lugar de la Biblia. Luis Gavarre, escuché hablar en un vídeo donde hablaba del doctor Lacueva, que le llevó a otras teologías, como por ejemplo nombró la teología alemana y la latina. ¿Podría aconsejar qué libro recomendaría de teología latina y alemana? Bueno, la teología no se puede expresar en un libro. En un libro puedes expresar una panorámica de la teología sistemática, pero la teología es el análisis textual bíblico, en ocasiones sistematizado. La teología latina viene ya desde los padres de la Iglesia, eruditos en historia de la Iglesia latina a lo largo del tiempo, es decir, eruditos bíblicos a lo largo del tiempo dentro del marco de la Iglesia latina, reformadores españoles. Por tanto, hay un conjunto enorme de libros que tienen que ver con la teología expresada desde el pensamiento latino. Lo mismo ocurre con la teología alemana. Hay grandes comentaristas alemanes de textos bíblicos, hay escritos de reformadores, etcétera, etcétera. Lo lamentable es que, por una dependencia muy habitual de la teología sajona o inglesa, estas grandes obras de teología latinas y alemanas no están siendo tenidas muy en cuenta en el mundo hispano del estudiante de teología y de la expresión de teología. Y yo recomiendo a todos los profesores de estudio bíblico, a los maestros dentro de la iglesia, a los pastores, que comiencen a colocar en sus bibliotecas y a estudiar volúmenes tanto de teología latina como de teología alemana. Serán muy enriquecidos y serán muy edificados. Corandeo dice: quisiera, si es posible, que pueda explicar la doctrina del universalismo. El universalismo es una rama liberal del cristianismo que adoptó una estructura eclesiástica en Estados Unidos dentro del ámbito protestante, mientras que ha existido en otras iglesias
como creencia individual. El universalismo afirma que la salvación es universal, de ahí su nombre, en contraposición con la doctrina de la condenación eterna, del infierno y de la separación de Dios de aquellos que no han creído. Este movimiento, este pensamiento comenzó ya en Orígenes de Alejandría, por tanto estamos remontándonos a muchos siglos antecedentes al tiempo actual. El universalismo norteamericano se establece de forma definitiva en el año 1961 como denominación propia. Actualmente se designa también como universalismo la creencia de que puede haber distintos caminos que conduzcan a los que transitan por ellos a la salvación, o distintas vías de salvación en diferentes tradiciones y prácticas religiosas, técnicamente designada como pluralismo salvífico. Por tanto, el universalismo es contrario a la Biblia. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que diese su vida en precio por el rescate de todos, pero especialmente se hace eficaz esa operación en aquellos que creen. No todos van a ser salvos. No todos los hombres se van a salvar. Los que creen serán salvos y los que no creen serán condenados. Federico Pocci Suárez, ¿qué opina usted del término bíblico sueño con respecto a la muerte? La Biblia habla de dormir en Jesús para los creyentes, como una expresión figurativa. El dormir, cuando dormimos diariamente, salimos de la actividad habitual del día y descansamos. El creyente que muere en Cristo descansa de sus problemas terrenales, temporales, pero está consciente en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La idea de que el que muere duerme un sueño hasta que Dios lo despierte en el día de la resurrección no está en la Biblia. Daniel Salvador, ¿para nuestro tiempo es correcto usar prendas de vestir que muestren parte de los muslos? ¿Cómo se interpreta decoro, pudor y modestia y cómo se aplica para el cristianismo de hoy, ya que en el día de hoy hay mucha discrepancia en la doctrina del atavío? Éxodo 28:42 dice que el sacerdote tendrá que usar unos calzoncillos para que cuando sube por las gradas del altar no se le vean sus intimidades, no sea motivo de escándalo. Ahora, seleccionar un texto para lo que nos conviene a nosotros es generar un problema grave. El versículo habla de hombres que usaban calzoncillos para que no se viese sus intimidades, pero porque tenían un vestido, no usaban pantalones como usan los hombres de hoy. Si tenemos que obedecer a ese texto específicamente, tendremos que obedecer a todo el resto de los textos que hablan de forma de vestir en el Antiguo Testamento. Entre otras cosas, tendríamos que dejar de usar un vestido de una determinada fibra de lino y una determinada fibra de lana, y esto estaba prohibido por la ley. La interpretación de estos aspectos literalistas, especialmente referidos a las mujeres, sobre si las mujeres pueden usar pantalón o no, si la falda tiene que ser por la rodilla o un poco más arriba, y ignoran que en los tiempos bíblicos no había pantalones para las mujeres y que el vestido de la mujer era un vestido amplio, larguísimo, que cubría los pies. Ahora quiero ir al tema central del asunto. Decoro, pudor y modestia no tiene que ver solo con el vestido, sino con el corazón. Porque el vestido, la forma expresiva con que nos ataviamos, es el resultado de la expresión del corazón y no al revés. Un vestido provocativo, tanto en el hombre como en la mujer, es contrario a la moral cristiana porque induce a pensamientos incorrectos o impuros en aquellos que nos ven. Por tanto, el límite de las cosas está muy sencillamente establecido en la Biblia. Hemos de ataviarnos de una forma
honesta, moral, que no despierte pasiones por nuestra forma de vestir. No solo en la mujer, sino también en el hombre. Polímata Salomón considera correcta la traducción de la cuarta edición de la Biblia textual en 1 Timoteo 2:15, ya que difiere de otras versiones de la Biblia cambiando el significado en el contexto. Estimada polímata, te traduzco literalmente palabra por palabra el texto griego de ese versículo. Pero se salvará mediante la maternidad, si permaneciese en fe y amor y santificación con sensatez, con sentido común. Por tanto, nota que hay un singular, se salvará mediante la maternidad, y pasa a un plural, si permaneciesen, las mujeres en general, en fe, amor y santificación. Cada uno haga el análisis de lo que dice el texto griego y contraste con las versiones, con las traducciones que al fin y al cabo son traducciones y versiones hechas por hombres. Josué Jiménez Ferreruela: si no puede darse hoy la blasfemia, supongo que está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿por qué Jesús dice que ni en este siglo ni en el venidero será perdonada? Aunque no se dé de la misma manera, pero sí con la misma actitud, en mi opinión puede darse hoy. Tu opinión es muy libre y puedes mantenerla o sustentarla según tu parecer, pero a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia y lo que la Biblia enseña. Y la Biblia, en cuanto al pecado imperdonable, afirma, pone delante que las circunstancias que se dieron entonces no se pueden dar hoy, y que esa blasfemia contra el Espíritu Santo consistía en llamar al Espíritu Santo Satanás y llamar a Jesús endemoniado. Y esto no se puede dar hoy porque el Mesías no está haciendo las obras visibles para ser identificadas como o de aquella manera podía hacerse. Ahora, ¿hay hoy algún pecado que confesado y arrepentido no sea perdonado? No. Todo aquel que cometa un pecado y venga al Señor con arrepentimiento, con confesión y con fe, recibe el perdón. Por tanto, no hay pecado imperdonable. Algunos creen que el pecado imperdonable es la resistencia a la convicción del Espíritu Santo y la incredulidad. Indudablemente, el incrédulo se pierde y se condena por incredulidad, pero si se arrepintiese antes de morir, tendría perdón de sus pecados. Y cuando el texto bíblico dice que ni en este siglo ni en el venidero será perdonada, está refiriéndose a una forma expresiva de que no tiene perdón en ningún tiempo la blasfemia que aquellos judíos hacían contra el Espíritu Santo de Dios y contra Cristo, sabiendo que era el Mesías y que operaba en el poder del Espíritu Santo. Jesús es la respuesta. ¿Qué tipo de Biblia de estudio usa? Bueno, he contestado esto muchísimas veces a lo largo de las preguntas, lo voy a hacer una vez más. Tengo varias Biblias de estudio que uso y que consulto, pero lo que me interesa no es lo que hay en las Biblias de estudio de la raya para abajo, me interesa lo que hay de la raya para arriba, es decir, del texto bíblico, y considero muy válidas las opiniones y los comentarios que los autores de una Biblia comentada, de una Biblia de estudio, ponen allí. Los consulto muy a menudo, pero no tengo una predilección especial por ningún tipo de Biblia de estudio en concreto. Edgar Sánchez: ¿cuándo saldrá su primer tomo de teología sistemática? ¿Qué consejo le daría a alguien que tiene deseos de ser pastor? ¿Qué consejo le daría a un joven? Bueno, 3 preguntitas. Primera, las voy a contestar rápidamente. En cuanto al primer tomo de teología sistemática, está en el programa de la editorial CLIE y saldrá, Dios mediante, en el próximo año. Probablemente en el próximo año salgan ya 2 tomos de la teología sistemática. En segundo lugar, lo primero que tiene que hacer una persona que tiene el deseo de ser pastor, tiene que tener claro que Dios le ha dado el don de pastor.
Porque yo puedo tener un buen deseo de algo, pero si Dios no me ha capacitado para ejercer ese ministerio, mejor es que ni lo intente siquiera. En tercer lugar, a un joven le doy el consejo que puedo darle a cualquier cristiano. Ama a Cristo, obedece a Cristo, sirve a Cristo, vive a Cristo. Juan Culnep. ¿Podría sintetizar la parábola de los talentos o pasarme el enlace? Pues no lo encuentro en sus publicaciones. Bueno, la parábola de los talentos es una parábola sencilla. Dios va a demandar a cada uno responsabilidad de lo que ha hecho con aquello que le ha sido dado. Si quieres hacer una aplicación de esto al entorno de la iglesia, aunque la parábola está en Mateo 25 y tiene que ver con el sermón escatológico del Señor Jesucristo, si quieres aplicarlo a la iglesia, ¿cómo hemos funcionado y qué hemos hecho nosotros con los dones que hemos recibido? ¿Cómo hemos utilizado esos instrumentos para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios? Tendremos que dar cuenta de esto. Y si quieres una explicación mucho más amplia, la puedes encontrar en mi comentario a Mateo de la serie del comentario a todo el Nuevo Testamento exegético griego que ha editado la editorial CLIE. Hay otro libro azul, que yo le llamo libro azul, que hace muchos años que se ha editado, no sé si podrás encontrarlo, que se titula Jesús de Nazaret, viajes y parábolas. Y en esas parábolas, en ese libro está el desarrollo de esa parábola. Juler Saúl Cancho Ancasi. ¿Quién es el Abadón? Abadón es una palabra que significa destrucción, significa perdición y denota el lugar de los muertos, especialmente de los muertos perdidos. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, se utiliza el mismo término para referirse a Apolión, que es equivalente a Abadón y que es el ángel del abismo. Por último, Vittorio Arnoletti. ¿Me podría decir si los que se suicidan van al cielo? Estoy hablando de creyentes. Aunque una vez salvo, siempre salvo, me rechina un poco pensar que un verdadero cristiano tenga en su mente el suicidio. Y por más que un hijo de Dios tenga depresión, teniendo a Dios amoroso y misericordioso que nos consuela y nos fortalece y nos ama con amor eterno, me cuesta entender cómo puede permitir que un hijo suyo llegue a esa determinación, el suicidio. ¿Me podría dar su opinión al respecto? Primero, nadie puede saber si es hijo de Dios, es decir, si una persona es salva más que Dios. Primer asunto. Segundo asunto, el creyente no está libre de una enfermedad mental, de la misma manera que no está libre de una enfermedad orgánica del cuerpo, por ser un buen creyente. Una enfermedad orgánica produce un resultado orgánico, de modo que si yo tengo un problema, un cáncer de estómago, pues el resultado va a ser que voy a estar muy mal del estómago y voy a terminar muriéndome a causa de ese cáncer. La pregunta de que Dios es amoroso y misericordioso no implica que no permita que ocurra eso en mi vida. La mente puede enfermarse exactamente igual que el cuerpo. La parte espiritual del hombre se enferma. La depresión es un problema de enfermedad muchas veces viene a la vida del creyente. ¿Y que Dios permite? Pues Dios permite. Ahora, un creyente en un momento de un ataque de locura, en donde ya no tiene control de sí mismo, puede cometer un acto que es contrario a lo que ocurre habitualmente en la vida cristiana, que soporta, aguanta estoicamente los problemas que viene porque sabe que Dios le sostiene y Dios está a su lado. Y eso es verdad. Pero lo que no puedo yo jamás es juzgar si un creyente que es creyente se suicida y era creyente o no era creyente. No juzguemos para no ser juzgados y pedamos a Dios que nos libre en su gracia de una situación mental que salga de nuestro control y de nuestras posibilidades, de una enfermedad mental que nos enajene a nosotros mismos y seamos irracionales en cuanto a las acciones que cometemos. Y oremos al Señor
para que bendiga a aquellos que tienen problemas psicológicos graves y tienen indudablemente depresiones muy serias. Un hermano puede tener una tremenda y profunda depresión y ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Oremos al Señor para que nos limpie de nuestra mente personal las ideas platónicas preconcebidas que nos han sido introducidas a lo largo del tiempo a través de grupos pietistas y no de revelación bíblica. Agradezco mucho vuestra atención, el tiempo que habéis destinado a este programa, y ya os anuncio que Dios mediante tendremos en la próxima semana otra serie de preguntas y respuestas y así sucesivamente. Como dije la vez anterior, si tú eres bendecido por este programa especial y por los otros programas del canal, comunícalo a tus amigos para que se suscriban y puedan recibir las alertas del canal con los temas que tenemos, que recuerdo nuevamente hoy. En primer lugar, tenemos el martes un mensaje de aliento. Yo creo que la iglesia necesita ser más alentada que reprendida. Tenemos el miércoles las preguntas y respuestas, el viernes un estudio bíblico, estamos con la epístola a los romanos, y el domingo el sermón dominical. Que el Señor bendiga vuestra semana, añada su gracia en este día y permita que seáis instrumentos útiles en sus manos para gloria de su nombre.